Te lo explico con Chubis. Hola de nuevo, hoy estamos en un cuarto capítulo de Te lo explico con Chubis y vamos a estar hablando del derecho humano a la alimentación. Y como siempre, saludo aquí a Joan y ella nos va a dar más detalles de cómo vamos a seguir el programa. Súper, bienvenidas y bienvenidas de nuevo a un episodio de Te lo explico con Chubis. Como siempre, estamos aquí impulsando por Cosecha Colectiva y estamos en este hermoso huerto que es impulsado por Colémbola. Y ahora vamos a hablar de esto que se llama el derecho a la alimentación, ¿no? Cuando hablamos de temas como derecho, pensamos en leyes, que son reglamentos, que es una cosa muy del Estado, quizás. Entonces, justamente para hablar de estos temas, tenemos a un invitado aquí muy especial. Bienvenido, Avniuk. Y te presento. Avniuk, quien es abogado, es parte del equipo coordinador de Cosecha Colectiva, presidente del directorio de la ONG Les Ningunes, quien ha sido un impulsor del movimiento de comida consciente y que durante todos estos años ha trabajado en muchas temáticas de alimentación sostenible, incidencia social y política. Bienvenido, Ab. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y nuestra primera pregunta es justamente eso. ¿Qué es o qué significa esto de el derecho humano a la alimentación? Bueno, el derecho humano a la alimentación adecuada, así como ese es el nombre que se usa ahora como oficial, se refiere al derecho que tenemos todas las personas de acceder a una alimentación adecuada, en este caso. Y bueno, es interesante porque cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de los derechos que tenemos todas las personas desde que nacemos. Derechos que el Estado está encargado de garantizar y que nosotras como personas, como la sociedad en general, podemos ejercer estos derechos, podemos exigirlos. Entonces, cuando hablamos del derecho a la alimentación, estamos hablando justamente de eso, como el acceso que podemos tener las personas a una alimentación y cómo el Estado garantiza ese derecho. Súper, me parece muy importante lo que mencionas porque tenemos dos actores que están ahí, ¿no? El Estado y están también las personas. Lo que nos pasa un poquito a unas dos temáticas que hemos escuchado mucho cuando hemos comenzado a leer de este tema. Quizás la Clau puede introducirla de mejor manera. Bueno, pensábamos, y siempre creo que hay esta duda, cuando hablamos de seguridad alimentaria, inevitablemente hay que hablar de soberanía alimentaria, ¿no? ¿De qué manera estos dos conceptos son diferentes o más bien se encuentran? ¿Y cuánto tienen que ver con ese derecho a la alimentación adecuada que nos acabas de explicar? Algo que me ayuda mucho para entender esa diferenciación entre esos conceptos o perspectivas es pensar en que alrededor del tema de la alimentación hay diferentes problemáticas, ¿no? Desde, digamos, que no tenga hambre la población hasta cómo se producen los alimentos, en qué espacios se producen, etc. Entonces, cuando ves esta problemática, la sociedad ha intentado resolver esta problemática, así como sociedad, desde diferentes puntos de vista. Uno es el jurídico, el punto de vista jurídico, digamos, pensando en los acuerdos que tenemos como sociedad en cualquier estado, donde tenemos leyes que son como acuerdos en los que, digamos, no toda la sociedad se pone de acuerdo para tratar algún tema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, el derecho humano a la alimentación es esa perspectiva con la que trata desde el derecho, desde lo jurídico, resolver ese problema. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, este es un concepto que no necesariamente es jurídico, se lo usa, digamos, dentro del aspecto jurídico, pero es un concepto más técnico. Es un concepto que usan los organismos internacionales o usan los programas del Estado para trabajar el tema de la alimentación. Es un tema, es un concepto con el que puedes como
entender un poco mejor, hablar del acceso, de la disponibilidad, ¿no? Es un concepto que se usa de manera más técnica, ¿no? Como para medir si las personas tienen alimentos o no tienen alimentos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria como enfoque, como concepto, se propone o nace desde los movimientos sociales. Es un concepto más político, es un concepto que lo que quiere hacer es hablar de el derecho que tiene la sociedad para decidir cómo se produce y qué se produce en el territorio en el cual es esta sociedad, digamos en este caso el Estado boliviano, ¿no? Entonces es algo interesante porque al final se está tratando de dar solución a la misma problemática, pero desde diferentes enfoques. Entonces, desde ese punto de vista, cualquiera de estos enfoques son enfoques complementarios, ¿no? No necesariamente uno está sobre otro, aunque, digamos, teóricamente sí puede haber discusiones de que un concepto no está cubriendo todo lo demás que el otro concepto lo usa, ¿no? Digamos, en términos de conceptos más técnicos, ahora hay un concepto que utilizamos, que se está utilizando más a nivel tanto estatal, pero como desde las organizaciones sociales, el de sistemas alimentarios. El concepto de sistemas alimentarios, viéndolo desde el punto de vista de lo que estamos explicando, es un concepto también técnico, es para observar la problemática alimentaria y tratar de definir cuáles son sus elementos, cómo se relacionan entre sí y cómo podemos como sociedad mejorar esto para que en general este derecho a la alimentación se ejerza, digamos, se cumpla, ¿no? Se garantice desde el Estado y se ejerza desde las personas, ¿no? Entonces, yo diría que son conceptos complementarios. Interesante porque siempre existe esa discrepancia o no tenemos claro eso. Y tomando en cuenta, digamos, lo que nos has mencionado, a nosotras desde el podcast nos ha interesado hacer un sondeo de opinión, porque tú sabes que como Cosecha Colectiva nos interesa conocer las percepciones de la gente, qué piensa sobre el tema. Entonces, aquí voy a sacar mi chanchullito. Una de las preguntas que hemos formulado a la gente es: ¿el derecho humano a la alimentación garantiza que las personas no sufran hambre? Y bueno, dentro de las opiniones que han sido diversas, nos parece bien que el 50% ha estado de acuerdo. Y solo ha habido un 28% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces esos han sido datos que, si bien no son tan grandes, pero ya nos está diciendo algo, ¿no? O sea, ¿a qué se deba? Puede ser desinformación o no estamos entendiendo bien lo que significa una alimentación adecuada, ¿no? Y qué significa también esa palabra adecuada, ¿no? ¿Qué será lo adecuado? Entonces, ¿qué implica el derecho humano a la alimentación y cómo se garantiza en Bolivia? Sí, puedo entender tal vez desde dónde responde la gente que no está de acuerdo. No creo que porque no tenga que ver con el hambre, sino que no solo tiene que ver con proteger a las personas de tener hambre, porque eso también implica el derecho a la alimentación, proteger a las personas del hambre, pero también tiene que ver con muchos otros temas más. Entonces, tal vez para ver qué implica el derecho a la alimentación, podemos volver a hablar del concepto. Y el concepto un poco habla de esto, ¿no? El derecho humano a la alimentación es el derecho que tenemos todas las personas para tener acceso físico y económico a alimentos adecuados y a estar protegidos del hambre, ¿ya? Eso dice en general como el concepto un poco más a detalle. Entonces podemos ir desglosando un poco ahí. Hemos hablado ya al principio que es un derecho humano, es que todas las personas tenemos ese derecho. Ese es un primer punto. Acceso físico y económico tiene que ver con que podamos comprar, o sea, que podamos ir, que haya en los mercados, o sea, que el Estado pueda garantizar que cuando tú sales a la calle a buscar alimentos, esos alimentos existan, ¿no? Estén a la disponibilidad física, ¿no? Así como
puedo comprar en un mercado o en un supermercado o en la tienda, etcétera, etcétera. O sea, lo que tenemos visible, digamos. Ajá, o sea, lo que tenemos disponible en el sentido sí de encontrarlo en la calle, ¿no? Uh-huh. Ahora, también se menciona en ese concepto esta parte que tengamos acceso económico. Y ahí nos metemos a otro tipo de temas, ¿no? A ver cómo se distribuye la riqueza en el Estado, ¿no? Como cuánto acceso como familia puedo tener para comprar una cosa. Puede haber muchos mercados, pero si yo no puedo comprar ese producto, entonces me están limitando a tener ese acceso. Entonces está como infringiendo mi derecho a la alimentación. Entonces por eso el concepto de derecho a la alimentación también toma en cuenta eso, ¿no? Como que sea acceso físico y acceso también económico, ¿no? Ahora, el concepto también habla de que sea ilimitado, regular. Entonces, el Estado tiene hartas tareas ahí también, ¿no? Como que hayan relaciones entre países, porque si no podemos producir algún alimento dentro del territorio boliviano, tienen que venir de otros países los alimentos. Entonces, hay muchas tareas que cumplir. Entonces, para que se cumpla ese derecho a la alimentación, tenemos que tener ese acceso y que sea ilimitado, que siempre que necesitemos ir a comprar comida, haya. No puede haber escasez, digamos, ¿no? Ese es un tema también. Entonces, así se va complejizando. Y cuando hablamos de que tenemos ese derecho a la alimentación adecuada, cuando ya entramos al tema de adecuado, ahí hay que considerar muchos otros temas que son tal vez principalmente temas culturales. Es decir, si culturalmente tenemos un tipo de dieta, nos gustan diferentes tipos de alimentos, esos deberían estar disponibles en nuestro territorio. No podemos infringir como algo que nos guste, no sé, el chuño, y prohibir que se haga, que se venda o se comercialice, ¿no? El Estado tiene que garantizar que haya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el tema cultural, pero también tenemos que hablar del tema ambiental. Cuando hablamos de alimentación adecuada, también toca el tema ambiental. Cómo se producen esos alimentos, cuánta contaminación se genera en esa producción, cómo se usa el territorio donde se está produciendo, ¿no? Y eso también tiene que ver con cosas sociales, ¿no? Si hay, por ejemplo, la producción de carne, se necesita mucho territorio para producir carne. Y eso muchas veces tiene que ver con desplazamiento de pueblos indígenas, por ejemplo. Ese es un tema también, ¿no? Entonces se va complejizando, ¿no? Este tema de la alimentación es bastante complejo. Entonces, cuando hablamos de alimentación adecuada, tiene que ver con lo social, lo económico, cultural, climático, ecológico, ¿no? Se va complejizando. Entonces, lo que pretende, cuando se trata de tener este concepto de derecho humano a la alimentación adecuada, se trata de tomar todos estos temas, ¿no? Y ahí hay otros conceptos que también tratan de ver desde otros lados. Entonces, todo eso implica, ¿no? Y cómo se ejerce en Bolivia, ¿no? Cómo se aplica en Bolivia. En Bolivia, digamos, la ley suprema, así se le dice, ¿no? Como la carta, la constitución política del Estado, en uno de sus principales o primeros capítulos dice cuáles son los derechos fundamentales de las personas, y uno de los derechos fundamentales es el derecho al agua y a la alimentación. Es así como muy esencial, es el artículo 16. Entonces ahí empieza a aplicarse, ¿no? Como Estado boliviano establecemos que reconocemos ese derecho fundamental, ¿no? Y a partir de eso hay muchas otras leyes a diferentes niveles del Estado que tratan de garantizar este derecho, ¿no? Por ejemplo, la ley de la madre tierra, que habla de cómo nos relacionamos con la tierra y cómo producimos los alimentos. Hay la ley de promoción de la alimentación saludable, digamos, en términos de a nivel nacional, esta ley, pero también a nivel municipal hay otras leyes y políticas, no sé, como la ley del recreo saludable en el municipio de La Paz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como el Estado en sus diferentes niveles tiene diferentes leyes y políticas que tratan de resolver esta problemática alimentaria que estamos diciendo, ¿no? Y en eso garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Súper, me parece muy interesante. Y bueno, antes de preguntarte, el siguiente mito justamente hablaba sobre si esta soberanía alimentaria
es importante solo en países en vías de desarrollo. No, y la gente, ha habido como una gran cantidad de personas, como 50% en desacuerdo. Pero igual nos queda la duda de, ¿será más importante en países que están en vías de desarrollo tomar particular atención a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria, a este derecho que se tiene que ejercer? ¿O es una cosa igual de importante en países que están más desarrollados? Quizás también este desarrollo de otros países afecta a la alimentación adecuada, también como hablamos de un sistema que es global en países en vías de desarrollo. Entonces, un poco la pregunta por ahí es más importante en países en vías de desarrollo o estamos hablando de que es una cosa global? Pienso en dos cosas cuando hablamos de esto. En primer lugar, estoy pensando en que, claro, cuando estábamos hablando de que son conceptos complementarios, decíamos que la seguridad alimentaria va a ser usado como un concepto técnico que hace que en los diferentes programas del Estado aseguren esa seguridad, que haya alimentos suficientes, digamos, ¿no? Hasta ahí. Pero eso de que haya alimentos suficientes para la sociedad puede implicar otras cosas. Puede implicar, por ejemplo, importar gran cantidad de alimentos y esa importación podría, en primer lugar, genera por el transporte mucha contaminación atmosférica, pero también los productos que vienen pueden no ser necesariamente saludables o necesariamente son alimentos adecuados para la población. Entonces empieza a ver como se empiezan a generar otros problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Y lo que la soberanía alimentaria trata de hacer, o sea, los movimientos sociales más bien usando esta soberanía alimentaria entendida como ese derecho para escoger qué alimentos queremos en nuestro territorio, empieza a poner freno un poco al Estado, ¿no? Como lo trata de decirle, bueno, está bien que tú tienes la obligación de garantizar este derecho, pero no a como de lugar, en el sentido de no como sea. Tenemos que considerar otras cosas también, cosas como lo que los pueblos y los movimientos sociales quieren también para el Estado boliviano, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que pienso, ¿no? Cuando dices de este mito, gracias a que el Estado digamos, aliado con grandes corporaciones, han empezado a infringir algunos derechos de la población, es que desde los movimientos sociales sale el tema de exigir una soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, principalmente ha pasado en países del sur del mundo, ¿no? Es por eso que los movimientos sociales se agarran de este concepto para hacer freno al Estado. Entonces, no necesariamente la soberanía alimentaria puede ser usada solo en el sur mundial o en países en vías de desarrollo, pero sí ha nacido un poco aquí, ¿no? O sea, uno de los movimientos sociales más fuertes, la Vía Campesina en Brasil, es una de las primeras que usan ese concepto, ¿no? De soberanía alimentaria. Y seguro tiene que ver mucho con los contextos también, ¿no? O sea, aquí hay necesidades, coyunturas complejas que tienen también efectos en la alimentación, ¿no? Y nos has detallado muchas cosas. Creo que el hablar sobre derecho a la alimentación es muy amplio porque toca seguro muchas vertientes que habrá que darle mucha más reflexión para comprender también cómo ejercemos ese derecho, ¿no? Y cuándo lo exigimos, porque realmente podemos estar ejerciendo, pero el exigir a veces se queda en el camino, ¿no? Y no estamos mirando más allá, digamos, de los problemas que eso puede conllevar a futuro. Ahora te lo explico con Chubis. Así rapidito, ahorita hemos tenido un buen tiempito para explicar, pero si alguien se acercara y te diría, quiero saber qué es el derecho a la alimentación, pero tienes así segundos para explicarle, ¿cómo lo resumirías? A ver, voy a intentar. El derecho a la alimentación es ese derecho que tenemos todas las personas para acceder a una buena alimentación, a una alimentación adecuada. Y eso se puede hacer de dos maneras. Una, en el ejercicio de ese derecho, que es en primera instancia el poder que yo tengo como individuo de
decidir sobre lo que quiero comer. Eso en primera instancia. En segunda instancia, algo como organizarme. Si veo que hay, me interesa o me preocupa algo que está alrededor de la alimentación, organizarme para tratar de mejorarlo, ¿no? Ya sea familiarmente o ya sea con los amigos de la universidad o ya sea con una organización que puedas crear, un colectivo, etcétera. Eso es como en segunda instancia, ¿no? Como si ves una cosa que no te parece bien, trabajarlo y organizarte para eso. Y en ese camino también justamente lo que decías, como organizarte para exigir al Estado que tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Eso es como en una instancia. Y yo creo que en general las personas, ya sea desde tu empresa, desde tu emprendimiento, desde el área en la que te desenvuelvas, puedes hacer algo para aportar a ese ejercicio y a esa exigencia del derecho humano a la alimentación. Qué importante que, claro, el Estado es el responsable, pero quienes lo reclaman y quienes pueden ejercerlo somos las personas, ¿no? Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por toda esta información y les esperamos próximamente en un nuevo episodio de Te lo explico con Jules. Muchas gracias.